ese sonido. Lo conoces, ¿verdad? El sonido que te paraliza, que te recuerda que el día ha llegado. El día del examen. Ese momento que puede definir tu semestre, tu titulación, tu futuro. Y la pregunta es, ¿estás listo de verdad? ¿O estás a punto de entrar en modo supervivencia? Despierta, deja de sufrir con los exámenes. Hay una forma mejor. Una forma de estudiar con inteligencia, no solo con esfuerzo. Una forma de dominar el estrés y llegar al examen con la confianza de un campeón. Hola a todos. ¿Cómo van esos nervios preexamen? Si estás viendo esto con el corazón latiendo a 1000 por hora, tranquilo. Respiremos juntos. Mucho mejor, ¿verdad? La verdad es que muchos de nosotros caemos en la trampa de pensar que la clave para aprobar es estudiar más horas. Error. Eso es como intentar llenar un vaso roto con agua. Puedes echarle litros, pero se va a seguir vaciando. El problema no es la cantidad de horas, sino la calidad de tu estudio. Si estudias de forma ineficiente, sin estrategias, solo vas a conseguir frustración, estrés y, sí, probablemente un mal resultado. Y sé que tú no quieres eso. Tú quieres titularte, publicar tus investigaciones, avanzar en tu carrera. Quieres destacarte, no solo sobrevivir a los exámenes. Pero aquí está la buena noticia. Existe un camino diferente. Un camino donde estudias con inteligencia, donde dominas el estrés y donde llegas al examen listo para brillar. En este video te voy a revelar estrategias geniales, probadas y súper efectivas, para que la preparación de exámenes deje de ser una tortura y se convierta en un desafío que puedes conquistar. Vamos a explorar 3 áreas claves para tu éxito en los exámenes. Estrategias de estudio eficientes, para que aprendas más en menos tiempo y retengas la información de verdad. Estrategias para manejar el estrés, porque un cerebro estresado no rinde al máximo. Estrategias para optimizar tu rendimiento en el examen, para que demuestres todo lo que sabes y saques la mejor nota posible. Y al final te daré un bonus track que te va a volar la cabeza. Prepárate para activar el modo turbo de tu estudio. Estas técnicas son como el combustible de alto octanaje para tu cerebro. Te permiten aprender más rápido y recordar por más tiempo. Primera técnica, recuerdo activo. Deja de leer y releer apuntes como si fueran novelas aburridas. Para cada sección que estudies, hazte preguntas. Cierra tus apuntes, tu libro y fuerza a tu cerebro a recordar la información. ¿De qué se trataba esto? ¿Cuáles eran los puntos clave? Cuanto más te esfuerces en recordar, más fuerte se grabará en tu memoria. Puedes usar tarjetas de memoria o flashcard, hacerte autocuestionarios o simplemente preguntarte en voz alta mientras caminas. Lo importante es obligar a tu cerebro a trabajar activamente. Técnica número 2. Repetición espaciada. Nuestro cerebro olvida información rápidamente. Es natural, pero podemos engañar al olvido con la repetición espaciada. En lugar de repasar todo de golpe justo antes del examen, error clásico, programa repasos a intervalos crecientes. Repasa al día siguiente, luego a los 3 días, luego a la semana, luego al mes. Cada repaso refuerza la memoria y combate el olvido. Hay aplicaciones y herramientas que te ayudan a programar repasos espaciados automáticamente. Ejemplo, Anki, Remnow. Úsalas. Es como tener un asistente personal para tu memoria. Técnica número 3. La técnica de Feynman. Esta técnica lleva el nombre del genial físico Richard Feynman, conocido por su habilidad para explicar ideas complejas de forma simple. La clave es, intenta explicar el tema que estás estudiando como si se lo estuvieras explicando a un niño de 10 años. Si no puedes explicarlo de forma sencilla, es que no lo has entendido del todo. La técnica de Feynman te obliga a identificar tus lagunas de conocimiento y a profundizar en la comprensión. Además, explicar en voz alta te ayuda a fijar información en la memoria. En próximos videos estaremos profundizando y dedicando un video completo a esta técnica. Ahora hablemos del elefante en la habitación, el estrés. Es normal sentir nervios antes de un examen, pero cuando el estrés te paraliza, te bloquea y te impide rendir, es un problema. Pero calma, hay estrategias para dominar el estrés y recuperar el control. La primera, respiración consciente. Cuando sientas que el estrés te invade, para un momento, cierra los ojos si te ayuda. Respira profundamente, inhala lento por la nariz contando hasta 4. Mantén el aire contando hasta 4.
y exhala lento por la boca contando hasta 6. Repite esto varias veces. La respiración consciente o mindfulness calma el sistema nervioso, reduce la ansiedad y te devuelve al presente. Es tu botón de reinicio instantáneo. La segunda técnica, gestión del tiempo realista. Gran parte del estrés viene de sentir que no tienes tiempo suficiente, pero eso tiene solución. Crea un plan de estudios realista. Distribuye el temario a lo largo de los días o semanas. Bloquea tiempo para estudiar, pero también para descansar, comer bien, hacer ejercicio y divertirte. Sí, divertirte. El ocio no es un lujo, es una necesidad para mantener tu cerebro fresco. La tercera técnica, movimiento y descanso. Tu cuerpo es tu aliado. No te olvides de tu cuerpo. El ejercicio físico libera endorfinas, que son antidepresivos naturales. Sal a caminar, corre, baila, haz yoga, lo que te guste. Y duerme lo suficiente. Un cerebro descansado aprende mejor y gestiona el estrés de forma más efectiva. La comida saludable también juega un papel importante. Evita el exceso de cafeína y comida chatarra y nutre tu cuerpo con alimentos que te den energía sostenida. En videos anteriores hemos dedicado una sección grande a la alimentación sana. Llegó el día D, el momento de la verdad. Pero no entres en pánico. Si te has preparado bien, este es tu momento para brillar. Aquí tienes estrategias para optimizar tu rendimiento el día del examen y demostrar todo lo que sabes. La primera estrategia, conoce al enemigo. Antes de entrar al campo de batalla, investiga a fondo a tu enemigo, el examen. ¿Qué tipo de preguntas te esperan? ¿Tipo test, desarrollo, problemas, oral? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cómo se puntúa? Conocer el formato te permite adaptar tu estrategia de estudio y practicar con ejercicios similares. En la descripción del video te dejo un enlace para descargar una infografía de cómo adaptar tu preparación según el formato del examen. Segunda estrategia, simulacros de examen. La práctica hace al maestro y los simulacros de examen son tu mejor entrenamiento. Realiza exámenes de años anteriores o crea tus propios simulacros. Simula las condiciones reales del examen, tiempo limitado, sin distracciones, etc. Los simulacros te ayudan a familiarizarte con el formato, gestionar el tiempo, identificar tus puntos débiles y reducir la ansiedad el día real. Tercera estrategia, análisis post-mortem. Después de cada simulacro o examen real, no tires el examen a la basura, realiza un análisis post-mortem. Revisa tus respuestas, identifica tus errores, entiende por qué te equivocaste y anota qué puedes mejorar para la próxima vez. Analiza también tus aciertos para entender qué hiciste bien. Los errores son oportunidades de aprendizaje disfrazadas. Y ahora, para convertirte en un auténtico ninja de los exámenes, aquí tienes algunos consejos extra de nivel experto. Encuentra tu zona de estudio, un lugar tranquilo, sin distracciones, donde te sientas cómodo y concentrado, tu santuario de aprendizaje. En videos anteriores que le dejamos en la tarjeta de arriba, abordamos el tema del ambiente ideal para el estudio. Una música ninja para concentrarte, o sea, una música instrumental, sonidos de la naturaleza o ruido blanco pueden ayudarte a bloquear distracciones y mejorar la concentración. También en la tarjeta de arriba te dejo un video con música para estudiar. Hidrátate. Bebe agua regularmente durante el estudio y el examen. La deshidratación afecta negativamente al rendimiento cognitivo. Recompénsate. Después de cada sesión de estudio o simulacro, date una pequeña recompensa, un descanso, un snack saludable, un momento de ocio. Mantén la motivación alta. Y por último, confía en tu entrenamiento. El día del examen, respira profundo, relájate y confía en que te has preparado al máximo. Eres un ninja de los exámenes, a por todas. Sé que aún pueden surgir dudas. Aquí van algunas preguntas que me hacen muchos sobre preparación de exámenes y mis respuestas directas. Si tienes más preguntas, déjalas en los comentarios y las responderé. Primera pregunta, ¿qué pasa si me bloqueo mentalmente durante el examen? Fácil. Respira profundo, cambia a otra pregunta y vuelve a la que te bloquea más tarde. A veces alejarte un poco te ayuda a desbloquearte. Segunda pregunta, ¿es mejor estudiar solo o en grupo? Depende de ti. Estudiar solo te permite concentrarte más,
pero estudiar en grupo puede ser útil para aclarar dudas y motivarse mutuamente. Combina ambos. Tercera pregunta. ¿Cuántas horas debo estudiar al día? No te obsesiones con las horas. Céntrate en la calidad, no en la cantidad. Estudia de forma efectiva con las técnicas que te he enseñado y descansa cuando lo necesites. Por último, la pregunta 4. ¿Qué hago si suspendo un examen? No te hundas, analiza tus errores, aprende de ellos y prepárate mejor para la siguiente oportunidad. Un suspenso no define tu futuro. ¡Felicidades! Ahora tienes un arsenal de estrategias para dominar los exámenes y alcanzar tus metas académicas y profesionales. Pero antes de despedirme, te voy a revelar un bonus track, un secreto final, que marca la diferencia entre el buen estudiante y el estudiante excepcional. El secreto es que la preparación para exámenes no empieza semanas antes del examen, empieza el primer día de clase. Si te conviertes en un estudiante activo desde el principio, si participas en clase, tomas apuntes efectivos, haces preguntas, repasas regularmente, cuando llegue la época de exámenes, ya tendrás gran parte del trabajo hecho. La preparación para exámenes no será una carrera del último minuto, sino la culminación natural de un proceso de aprendizaje constante. Ese es el verdadero secreto para dejar de sufrir con los exámenes y empezar a disfrutarlos como un desafío que puedes conquistar. Deja de sufrir con los exámenes, implementa estas estrategias, conviértete en un estudiante activo y empieza a construir tu éxito académico y profesional desde hoy mismo. Comparte este video con tus compañeros que también necesitan este despertar y déjame un comentario contándome cuál de estas estrategias vas a poner en práctica primero. ¡A por todas, campeones! Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.